nuevo episodio de Iglesia Podcast y Ortopraxis Podcast. Estamos bien contentos de poder estar otro programa más compartiendo con toda nuestra audiencia. Para mí es un privilegio siempre compartir pantalla y micrófono con amigos y Sí. Wilfredo es uno de ellos. Así que saludamos a la gente que nos ven en vivo a través de las multiplataformas, Facebook, tanto de Iglesia como de Ortopraxis, y en mi canal de YouTube, Michael Cerezo, y aquellos que nos van a escuchar de forma grabada en Iglesia Podcast, en Spotify o Apple Podcast, igualmente en Ortopraxis Podcast. Will, ¿cómo tú estás, brother? Estoy súper bien, como siempre, súper contento también definitivamente de compartir micrófono contigo. ¿Verdad? Nos hace falta hoy los muchachos, pero sin embargo es una oportunidad definitivamente, como siempre, de compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros y siempre, ¿verdad? Dispuestos y abiertos a escuchar lo que tienen que comentar ustedes y las preguntas, poder contestar las preguntas de la manera en que podamos, entendiendo que nosotros no lo sabemos todo, nosotros no somos, ¿verdad? la suma inteligencia o capacidad de todo conocimiento, pero ¿verdad? De lo que nosotros podemos conocer, podemos compartirlo con ustedes. Así que definitivamente esto es un privilegio y reconocemos la seriedad que conlleva este asunto de compartir la palabra. Esto es un asunto sumamente serio y con esa seriedad nosotros la tomamos. Así es. Y hoy precisamente yo diría que el programa de hoy es especial porque más que algún programa, ¿cómo se llama? Algún tema de controversial, es más bien quizá un tema importante para nosotros como creyentes, como cristianos, ¿no? Entender esto, porque además de que se avecina, ¿no?, la Semana Santa, la Semana Mayor, como conocen algunos, es importante que nosotros entendamos de lo que vamos a estar hablando hoy. Específicamente vamos a estar hablando de la Pascua, cuál es su significado para los judíos, cuál es el significado para nosotros como cristianos, por qué Jesús muere específicamente la semana de la celebración de la Pascua. Eso tiene una respuesta. De hecho, yo creo que todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús tiene una respuesta. O sea, Jesús no hizo nada sin pensarlo. Dios no hizo nada sin haberlo pensado, sin haberlo predeterminado o predestinado anteriormente. O sea, Dios no improvisó. Y por eso Jesús muere en la Pascua. Y por eso en la última cena que vamos a estar viendo con sus discípulos, hace ciertas cosas haciendo, ¿verdad?, alusión, ¿no?, a la Pascua per se, como se practicaba hace miles de años. Bueno, no miles de años, sino hace 1 milenio aproximadamente antes de Cristo. O sea, es bien importante que entendamos que Jesús, o sea, nosotros no celebramos la Pascua. Sí celebramos la Pascua, debo decir, porque Cristo murió en la Semana Santa, ¿no? Pero la Pascua no comenzó cuando Cristo murió, porque 1000 años antes o un poquito más, ya los judíos celebraban la Pascua. Eso es bien importante que entendamos eso. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso y me encanta mucho el libro que vamos a estar utilizando, que es Marcos, mi libro favorito. Y pues, mano, creo que habiendo hecho esa introducción, pues podemos quizá comenzar a compartir lo que tenemos ahí con la gente. Claro que sí. De hecho, yo creo que lo más importante de esta semana, y como celebramos, ¿verdad?, la Pascua, si le podemos seguir llamando de esa manera, es que vamos a demostrar de esta manera cómo todo antes de Cristo apuntaba precisamente a lo que sucedió esa semana y el cumplimiento que aún antes de lo que, ¿verdad?, propuso el Señor que fuera la Pascua. Estamos hablando, como dice Michael, aproximadamente 1000 años antes de que Cristo siquiera pisara la tierra. Aún antes de ese momento ya habían profecías de Jesucristo, que son cosas que nos deben poner a pensar en que en Jesucristo no se cumplieron 2 o 3 profecías, se cumplieron más de 300 profecías que comenzaron desde que el hombre y la mujer fueron creados. Así que esto, ¿verdad?, el pecado no sorprendió al Señor.
no lo tomó por sorpresa. El Señor ya tenía un plan para salvarnos y este plan comenzó desde la creación. Así que así es como vamos a ir viendo esto. Yo creo que lo más importante, ¿verdad? Para comenzar es ver de dónde surge la Pascua. ¿Qué es esto de la Pascua? ¿Y por qué Jesucristo? Lo que vamos a estar, ¿verdad? Eventualmente contestando es por qué Jesucristo entonces utiliza este momento para entonces agregarle otro significado o más bien cumplir ese significado. Vamos a ver. Y me gustaría para eso ir a Éxodo capítulo 12 y voy a estar leyendo desde el 2 al 13. Pero, ¿verdad? Vemos en el capítulo 11, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero desde pequeñito yo no me perdía las películas de los 12 mandamientos. Y esa película era bien chévere porque te mostraba, ¿verdad? Yo no sé, a mí cuando pequeño, de verdad, me provocaba mucha sensación. Hoy en día los efectos uno diría, qué porquería, pero realmente era impresionante. Esa película ganó muchos Oscars precisamente y se los mereció en su época. Pero recuerdo precisamente el momento de que ocurre la Pascua, la primera Pascua, y para mí era un momento espeluznante. Honestamente, a mí me daba miedo cuando chiquito, porque era muy pequeño. Y es porque, yo no sé si ustedes recuerdan, si han visto alguna película, cualquiera de las representaciones, ¿verdad? De Moisés y del pueblo judío, cuando el Moisés, ¿verdad? Está hablando por parte del Señor al faraón, viene una serie de plagas. Y estas plagas son para que el Señor demostrara su poder. Entonces, termina o culmina esta serie de plagas con una en particular que es la que, pues, como les digo, a mí cuando pequeño me espantaba, y es que la muerte iba a pasar, ¿verdad? Por Egipto, y todo aquel, ¿verdad? Que no tuviera una señal con la sangre de cordero en el portal de la casa, el primogénito de cada familia, hasta de los animales, iba a morir. Así que esto era un momento espantoso, pero a la misma vez era una demostración grandísima del poder del Señor. Esto fue desde el más pobre hasta el más rico, hasta el mismo faraón, la casa del faraón. Esto afectó a todo Egipto. ¿Okay? Así que en este contexto vamos a ver qué es lo que sucede. El Señor, ¿verdad?, le está avisando al pueblo para que se prepare para esta plaga y les dice lo siguiente. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según las familias de los padres. Ojo, palabra cordero es bien importante aquí, ¿ok? Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche, asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levaduras y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Debe comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Y por aquí, ¿verdad?, sigue dando otros detalles mucho más adelante también de
de la celebración, entre ellas, ¿verdad?, la razón por la cual deberían de tener los lomos ceñidos o, ¿verdad?, tener los cinturones puestos y tener los calzados, porque iba a representar el hecho de que después de esto iban a ser libres de la servidumbre de Egipto. Así que esto era una representación, la manera en que se iba a comer, y se tenía que seguir perpetuando la manera de comerla para poder recordar la manera en que ellos salieron de Egipto. ¿Ok? Así que sigue, ¿verdad? Como les dije, algunos otros detalles entre lo del el pan sin levadura y otras especificaciones, ¿verdad?, que son bien importantes. También da más detalles de cómo, ¿verdad?, mojar el hisopo y untar la sangre, ¿verdad? Y cómo lo untan en los dinteles, etcétera, ¿verdad? Pero pues, por lo menos lo que leí es una forma resumida en el Éxodo 12, perdón, de este detalle de la Pascua, de dónde surge y por qué era tan importante que se comiera de la manera en que se comía, con prisa también. No se supone que se comiera tranquilo ni relajado, era con prisa, con la intención de recordar. Esto es, ¿verdad?, para que se haga por siglos, por los siglos, por los siglos, para recordar que ellos salieron de esa manera de Egipto, de la servidumbre, ¿verdad?, de la esclavitud que tenían en Egipto. No sé, Michael, ahí que quieras Me, comentar al respecto. sí, pues mano, básicamente esa última plaga, tiene esa plaga final, ¿no?, que Dios envía a Egipto, es básicamente la justicia, su justicia, el cual precisamente lo que tú acabas de leer, pues tocaría a todo el mundo, sin importar si era judío o no era judío, era egipcio o no era egipcio. El primogénito de cada familia iba a morir, incluso de los animales, dice el texto. Pudiera pensar a cualquier persona que nos esté viendo, escuchando, wow, pero que Dios es tan injusto, porque Dios hace eso. Pero la realidad es que Dios no está en deuda con nosotros. Y como Dios no está en deuda con nosotros, y la base de Dios es su justicia, la justicia que yo y tú nos merecemos es que Dios literalmente nos extermine, que Dios acabe con nosotros. Esa es la justicia de Dios, esa es la justicia que yo merezco. Por lo tanto, el que Dios, no sé si utilizar la palabra derrame su justicia, no lo hace injusto, todo lo contrario, lo hace justo. Y en fin, en esta plaga, que quizá pudiésemos hacer otro episodio, incluso hablando de solamente de esto nada más, o de todas las plagas de Egipto. Pero quería hacer ese paréntesis por si alguien que no conoce mucho se hace esa pregunta. La única manera de tú poder escapar ¿verdad?, de esa plaga era poner tu fe en el sacrificio sustitutorio que Dios había provisto. Y en este caso era el cordero. Le dice al pueblo de Israel, en síntesis, sacrifique un cordero, le da las instrucciones de cómo debe ser ese cordero, etc. Vas a sacrificarlo, vas a colocar, vas a usar su sangre y lo vas ¿verdad?, a untar en los dindeles o en los bordes de las puertas y qué sé yo. Y no solamente eso, vas a comerte el cordero. Y esa noche, cuando la muerte, en este caso el texto que tú leíste, Dios mismo pasara, Claro. pues no iba a morir el primogénito de la familia, porque ya el cordero fue el sustituto, ¿no?, de ese primogénito. En todo caso, esa noche alguien moría, ya fuera el primogénito de una familia o un cordero, pero esa noche moría alguien. Habiendo dicho eso, después los judíos, ¿verdad?, comienzan a, ¿verdad?, celebrar la Pascua, que era literalmente una comida anual, una comida que se celebraba todos los años, que conmemoraba ese evento trascendental en la historia de Israel. Y es bien importante que entendamos esto, porque comenzamos en la introducción hablando precisamente de que Jesús muere en esta semana, ¿verdad?, que se celebraba la Pascua.
pero ya aproximadamente 1000 años antes de Jesús entrar en la escena, ya los judíos estaban ¿verdad? Celebrando o practicando, ¿no? Esto. Entonces, pues básicamente los israelitas eran los esclavos del faraón de Egipto y Dios pues, había enviado diversas plagas para que el faraón dejara al pueblo de Israel en libertad, etcétera, etcétera, y envía esta última plaga. Eso es así. Entonces, Esa fue como que la gotita, ¿verdad? ajá, Dice, esto es algo que a la gente no le gusta hablar, pero dice el texto que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y la intención era precisamente el demostrar su poder, para que también esto pudiese persistir por las generaciones que han persistido. Imagínense, ujú, 3000 años y pico después estamos hablando todavía de estas proezas tan grandiosas, porque precisamente al el Señor endurecer el corazón de Faraón demuestra que Él es un Dios real, que es todopoderoso y que no hay nada que lo detenga, y que hay un plan que va mucho más allá de sencillamente salvar el pueblo de Israel, que de todas maneras es algo grande, salvar un pueblo completo, ¿verdad? Una nación, pero es mucho más allá que eso. Es que gracias a eso, y también es una señal de que mucho más allá, 1000 años y pico después, iba a venir alguien que iba a hacer algo parecido, pero por toda la humanidad. Y eso es como que, wow, grandísimo, tú sabes, mind blowing, sí. importantísimo, sí, y ¿verdad? Y se relaciona mucho esta festividad que vamos, si leen estos capítulos en Éxodo, también si leen en Levíticos, van a ver que se relaciona mucho la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Eso también tiene otras especificaciones, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalles, pero ya ven que de todas maneras en el texto que leímos, que vuelvo y repito, es un resumen de toda la celebración, pero hay unas especificaciones bien claras en los siguientes pasajes que usted pues, puede explorar luego en el mismo capítulo 12, pero ese pan tenía que ser sin levadura. O sea, no es que los judíos no comían panes sin levadura, pero había una razón particular y era para que pues, no tuviesen ese tipo de bacterias. Era un pan limpio, puro, igual que el cordero, que era sin mancha. Eso es bien importante también para poder relacionarlo, ¿verdad?, con lo que es Cristo luego. Y que el autor del libro de Hebreo, o la autora del libro de Hebreo, pues dice que no solamente ese libro, ¿no? Pero utilizo ese libro porque es mi segundo libro favorito. Dice que todos los sacrificios apuntaban hacia Jesús. Y eso pues lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ir a Marcos capítulo 14, de los versos 12 al 16. Usted lo puede leer cuando usted guste. Pero el capítulo 14 de Marcos, verso del 12 al 16, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y allí donde él entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron a la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Me parece interesante resaltar que la Pascua se preparaba y se comía de una manera en particular. Había todo un procedimiento para, ¿verdad?, hacer todo esto. Incluso en la cena, porque era una cena, habían 4 copas o se levantaban 4 copas de vino. Y la tercera copa se levantaba al final de la comida. Estas 4 copas que se levantaban en la comida, ¿no? En la cena,
tenían un significado y hacían alegoría básicamente a lo que está en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7, que son las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel, y estas promesas consistían en el rescate de Egipto, o sea, de sacarlos, ¿no? La liberación de la esclavitud, la redención a través del poder de Dios y una nueva comunión y relación con Él. Esas eran básicamente las 4 promesas. Repito, el rescate de Egipto, la liberación, segundo, de la esclavitud, la redención a través del poder de Dios y una nueva comunión y relación con Dios. Pero aquí es donde me empieza a gustar esto. Y es que en la tercera copa que se toma al final de la comida, la persona que la presidía, es decir, que el encargado de esa tercera copa tenía que emplear las palabras que dice Deuteronomios capítulo 26. No voy a entrar ahora en eso, pero usted lo puede leer, ¿verdad? Por su cuenta, para bendecir los diferentes elementos que era el pan, las hierbas, el cordero, que esto lo leyó Wilfredo al principio, y explicaba que eran recordatorios simbólicos de varios aspectos de la cautividad y la liberación de los israelitas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Jesús al levantar la tercera copa? Pues mira, vamos a leer Marcos 14, ahí mismo, pero los versos 22 al 25. No sé si los quieres leer tú, Wilfredo. Sí, Marcos 14, 22 al 25. Sí, dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Okay? Esto yo creo que es bien importante que lo veamos, ¿no? Aquí estamos viendo que Jesús está haciendo un pacto, ¿no? Él nos está llevando a este banquete con el Padre. Y esto es una cosa tremenda, es una cosa bien importante, que de hecho a esta cena, ¿verdad? Se le ha llamado la Santa Cena, y lamentablemente se ha removido los otros elementos que tal vez son importantes, claro, porque la realidad es que Jesús a lo que le da importancia a esta cena es al pan y al vino, porque el vino representaría la sangre, ¿verdad? De ese cordero, etc. Pero tal vez hemos perdido de perspectiva que esto era una cena. Esto se comía, ¿no? Era un banquete, ¿no? Era un festín, ¿no? Y se recordaba precisamente esa liberación. Y a veces, pues como lo hemos vuelto en un ritual en las iglesias, perdemos tal vez lo inmenso, o todo el cabal, ¿verdad? Del simbolismo de esta cena, lo cual pues tal vez nos estamos enfocando tal vez en lo más importante de la cena, pero yo no sé, tal vez yo creo que si nosotros hiciéramos en nuestras congregaciones una cena como se hacía en aquel tiempo, tal vez pudiésemos sacarle el mejor provecho, porque hay un compartir, ¿no? Como en la cultura judía. Perdona que me adelante porque sé que lo teníamos para un punto más adelante, pero en la cultura judía era muy importante con quién tú comías. ¿Por qué? Porque incluso al sol de hoy, si usted viaja, por ejemplo, a países como Marruecos o algún país, ¿verdad?, que sea semita, se va a dar cuenta que todo el mundo come del mismo plato, ¿ok? Y ahí tienen un dip, ¿no? Así que si usted quiere imaginarse mejor, piensen en la comida mediterránea. Estos son las pitas, ¿verdad? Cuando usted va a un restaurante de comida mediterránea, pues tienen pitas, tienen dips. El hummus es un dip originalmente mediterráneo, ¿verdad? Y dips así. Y la gente comía del mismo bowl, ¿verdad? Del mismo envase. Ellos comían de ese mismo envase. Así que, ¿qué pasa? Que inevitablemente, o sea, la gente hacía lo que le llaman en inglés double dipping. La gente volvía y metía, ¿verdad?, los pan, ¿verdad?, que viene siendo la pita en el dip. Que de hecho, si vemos luego, ¿verdad?, cuando pasa lo de Judas, que dice, ¿verdad?, con quien yo moje el pan, es porque están literalmente, ¿verdad?, metiéndolo en el dip a la misma vez. Así que, ¿qué pasa? Al tú comer del mismo dip que todo el mundo está comiendo, tú estás compartiendo, quiérelo o no, saliva, entre otras cosas, ¿verdad?, con esa persona. Así que el comer representaba algo bien íntimo.
era sumamente íntimo. Por eso es que la Sí. gente acusaba a Jesús y decía, mira, tú comes con prostitutas y tú comes con lo otro, tú sabes, porque es que es un momento íntimo. Michael, Ujú. perdón, ¿querías comentar algo? Eso mismo que acabas de decir, precisamente por eso es que en Lucas 15 lo acusan y le dicen, oye, este tipo se pasa comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos y gente de mala fama. Cabe destacar que aquí mismo en el capítulo 14 del Marco que estamos leyendo, antes de esta última cena, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y tenemos que entender una cosa, no habían sillas, era una mesa en donde los pies míos, literalmente, si Wilfredo y yo nos sentamos, él mirando hacia mí y yo mirando hacia él, los pies de él quedarán hacia donde mí, van a sobresalir de la mesa. Y los pies míos igualmente. Por eso es que se acostumbraba a lavar los pies antes ¿verdad? De compartir o de entrar a una propiedad, a una vivienda. Además de que esto tiene unas implicaciones espectaculares cuando Jesús hace esto, que también pudiese ser fácilmente otro episodio que me encanta, Claro, porque ahí claro. veo la vulnerabilidad de Jesús, ¿no? Ujú. Pero sí, me parece que es algo bien importante resaltar también. Es grandioso Este, que tú mencionas esto, y perdón que te interrumpa, Michael, pero es bien bonito, es hermoso ver esto, porque vemos que aún antes de Jesucristo anunciar ese pacto, porque la cena, la última cena no es nada más que la última profecía, es la última señal de lo que iba a ocurrir, y era prácticamente el símbolo de un pacto nuevo que iba a ser hecho ¿verdad? Con aquel que fuese redimido por la sangre de Cristo. Y ahora este pacto, en vez de ser de un cordero puro, sin mancha, es del cordero que quita el pecado del mundo, que es también puro, sin mancha, sin pecado, sin falta. Ahora, en vez de sencillamente esa sangre de ese cordero sacrificarse, ahora tenemos un cordero que es tan y tan perfecto para este sacrificio, que ya nunca más iba a ser necesario volver a sacrificar a otro animal en sustitución. Y esta persona perfecta en todos los sentidos iba a saciar la ira que, ¿verdad? Jehová iría a derramar sobre el mundo, como menciona, ¿verdad, Jan? Que después vamos a ver los comentarios, ¿verdad? Pero que se menciona en Jeremías 25:15, pero también hay otros pasajes, ¿verdad? Que mencionan la ira de Dios como una copa. El mismo Jesucristo habla de la ira de Dios, ¿verdad? Como una copa. Y esta representación de la ira de Dios ser derramada como la copa es una representación que nos deja ver que la ira sobreabunda sobre el pecado, pero al tú ser, que de hecho, que fue lo que pasó en el pueblo de Egipto, el Señor pasó y todo aquel que no era marcado con esa sangre en representación, pues sabían que el primogénito iba a morir. ¿Por qué el primogénito? Porque eso representaba al componente más importante de cada familia. El primogénito de los animales era sumamente importante porque era el que se iba a sacrificar. El primogénito de los hijos era el más importante porque era el heredero. Imagínense, si era el único varón entonces en la familia de los hijos, se quedaba la familia sin heredero. O sea, que como es esto en era el caso bien del faraón. importante. Exacto, como es en el caso del faraón. Así que todos estos elementos son bien importantes que los tengamos presentes cuando estamos viendo la representación de la Pascua y cómo ahora toman otro sentido que es mucho más profundo y que tiene implicaciones para el resto del mundo en la Pascua y en esta cena, que el Señor está anunciando este pacto que nos iba a liberar ya no de la esclavitud de un pueblo, de una nación, sino de la esclavitud del pecado. Exacto. Por eso vemos a Mateo, pues comparando a Cristo con el nuevo Moisés, porque ese Moisés nos rescató de la esclavitud de Egipto, pero este nuevo Moisés nos va a rescatar de la esclavitud del pecado, la verdadera esclavitud, donde él dice que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Y es el propio libro de Hebreos el que dice que todos los sacrificios que se hacían antes de Cristo no valen nada, ni podían quitar el pecado. Es el libro de Hebreos quien dice eso. Entonces, básicamente nos está diciendo todo lo que ustedes han hecho antes de Jesús, de nada servía.
básicamente. Eso es lo que está diciendo. Todos los sacrificios no podían, porque la sangre de los machos cabríos, dice el texto, no pueden quitarnos el pecado. Pero Cristo, de una sola vez, un solo sacrificio de una vez y por todas, cumple con, ¿verdad? Con ese, con esa encomienda, o no sé cómo llamarle. Pero me parece hermoso las palabras de Jesús que dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Entonces lo que está diciendo es que la sangre de Jesús significa que hay un nuevo pacto entre Dios y nosotros gracias a su sacrificio perfecto, sustitutorio, como en el caso del cordero, cuando lo sacrificaban, con su sangre rociaban las puertas y se comían el cordero. Y la base ahora de esa relación, de ese nuevo pacto, va a ser el mismo Cristo, no yo, no lo que yo haga. El propio Cristo es la base de esa relación. Por eso mi fe, mi esperanza, mi salvación descansa en lo que Cristo hizo, no en lo que yo puedo hacer. Porque por mí fuera me pierdo. Ahora, no sé si quieras hablar, Will, del plato principal como tal de la ese punto F. Sí, claro. Claro. Porque hay que decir algo. Jesús, en el pasaje que tú leíste, Marcos 14, del 22 al 25, Jesús habló del pan y habla del vino, pero ¿dónde está el cordero? Y eso es bien importante, ¿verdad? Habíamos mencionado que no solamente el cordero estaba ahí, sino que el cordero tenía unas características, ¿verdad? Era sin mancha, era un cordero totalmente intachable, era, ¿verdad? Era el mejor cordero, ¿no? De que se tenía, y ese tipo de características que tenía ese cordero iba entonces a representar precisamente este aspecto que, como está mencionando Michael, vemos que Jesucristo no levanta la carne y la bendice, ¿no? Levanta el pan, lo bendice, lo reparte, levanta la copa, la bendice, la reparte, que eso es otro aspecto, ¿verdad? Que estamos viendo que la copa es lo mismo, ¿verdad? Que se compartía en la comida, como estábamos hablando de la relación, pero el cordero como comida, como alimento, no se ve representado aquí porque quien iba a ser ese cordero intachable estaba ahí, que era Jesucristo mismo. ¿Y cómo podemos entender esto? Cuando vemos por ejemplo, Juan capítulo 6, el verso 56, esto ocurre, ¿verdad? Quiero leerlo rápido, aunque no lo tenemos planificado, pero sí, me parece que da un buen panorama, ¿no? De lo que Jesucristo representa como el cordero que quita el pecado del mundo. Y es justo, ¿verdad? Cuando él hace el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Que comen un chorrete de gente, ¿verdad? 5,000 personas, luego, whatever, ¿verdad? Pero cuando hace el milagro, viene la gente de nuevo, ¿verdad? Y él les habla a las multitudes y les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, que de ahí, ¿verdad? Es que los discípulos se le acercan y le dicen que, ¿verdad? Esta palabra es muy dura, y él le dice, bueno, pero, ¿verdad? Si esto les ofende, pues mira, se pueden ir con el resto de las multitudes que se están yendo, ¿verdad? Ese pasaje tan conocido y tan bonito, pero que los discípulos, ¿verdad? Reconocen, pero es que ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Pero estas palabras son las palabras duras que él está hablando. Él está haciéndose semejante a un sacrificio puro y sin mancha y está diciendo, tienen que comer mi carne. Así que ahora el pan iba a representar esa carne, ¿verdad? Del cordero, que era la carne de Cristo, y ese vino iba a representar la sangre de ese cordero que manchó los dinteles de las puertas para dejarle saber al Padre que esa casa era redimida y que era liberada de la muerte, y esa casa no iba a sufrir la muerte que sufrirían, ¿verdad? El resto de las casas de Egipto.
¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Mencionarlo, porque ahora en este pacto Jesucristo vendría a ser ese cordero, y esa es Ujú. la carne que nosotros tenemos que comer, que dicho sea de paso, y es bien importante mencionar, en la palabra no dice ni jamás se demuestra en ninguna parte de la palabra que el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo y el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Esto debe estar claro porque no hay evidencia en ninguna parte de la palabra que esto ocurre. Es meramente un símbolo, ¿verdad? Y lo vamos a ver cuando leamos las porciones, ¿verdad? En el próximo punto de ese último plato y cuando veamos qué es lo que dice Jesús al finalizar la cena. Ahí está la clave, que esto es solo un símbolo, ¿ok? Así que pues nada, Michael, Sí. si quieres, ¿verdad? Discutir ese punto. Este, que dicho sea de paso, algo que tú y yo hemos estado hablando, que tú has estado leyendo, una de las cosas por la cual perseguían, ¿no? O levantaban calumnias para perseguir a los cristianos era porque se decía que esta gente eran carnívoros o como que comían seres humanos, porque como comían Caníbales. como, exacto, caníbales, se comían el cuerpo de Jesús, ¿no? El pan se convierte en el cuerpo, pues Ujú. pensaban que eran caníbales y los comenzaban a perseguir también por Los eso. rumores entre los romanos, eso es así. Ay, Pero, Dios pero voy mío. a leer lo que dice el bosquejo, que me gusta como lo dice en el bosquejo. Dice que el cordero no estaba en la mesa porque el cordero estaba a la mesa. Que me gusta esa distinción porque es como que el cordero estaba a la mesa, al servicio, ¿no? Porque precisamente antes mencioné ahorita, Jesús la limpia, lava los pies a sus discípulos, o sea, sirve a sus discípulos en todo caso. Eh, y luego de ese plato principal, pues pudiésemos pasar entonces al último plato de la cena, porque mira qué interesante que Lucas, cuando habla o hace referencia a esta escena, él añade algo o tiene algo que Marcos no tiene. Dice Lucas 22:19, también tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Entonces, miren esto. Jesús está diciendo, este es mi pan, o sea, este es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, que es entregado por todos ustedes y hagan esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? ¿Comer? Entonces había que comerse el cordero, no solamente sacrificarlo y rociar con la puerta, con la sangre, ¿no? Del cordero. Por eso es que de ahí sale la cena del Señor o la Santa Cena. Lo mismo ocurre con este sacrificio de Jesús, que por ejemplo en 1 Corintios 11:20 se conoce como la Cena del Señor. La Mesa del Señor también se conoce en 1 Corintios 10:21. Se conoce como comunión o copa de bendición según 1 Corintios 10:16. El partimiento del pan según Hechos 2:42. O sea que de la misma manera del Señor, o sea que de la misma manera, la cena del Señor es una manera de tú ingerir o internalizar la muerte, el sacrificio de Jesús por ti, por mí. Y es una manera de tú apropiarte de manera personal de ese sacrificio de Jesús. Por eso hay que comer la cena del Señor o la Santa Cena, como quieras llamarlo. Porque es una manera de como tú recordar y hacer tuya, ¿no? Eso que Jesús hizo. Precisamente es en Marcos capítulo 14, verso 22, donde Jesús dice, tome, o sea, tomen, que nos hace saber que tenemos que tomar lo que Él ha hecho por nosotros de una manera, recibirlo de una manera activa, ¿no? Porque Él dice aquí, es normal repartir la cena del Señor y decir, alimenta tu corazón de Él con fe. O sea, alimenta tu corazón de Él por fe. Tú puedes preparar
tú puedes tener un montón de comida en la mesa. Lo pudo haber hecho el mejor chef del mundo. Puede estar bien sazonada la comida. ¿Sabes? Puedes tener un banquete, pero si tú no te comes la comida, tú no te vas a llenar, no te vas a nutrir jamás en la vida. Ujú. Eso es así. Entonces no es preparar la cena, es literalmente ingerir la cena, degustar la cena. O sea, que es tomarla, ingerirla, comerla. Es igual que tú decir, esta es la comida que realmente yo necesito. Cuando hablamos de la cena del Señor, pues estamos hablando de ese compromiso incondicional que Cristo hizo conmigo. A eso es lo que nos referimos. Y el hecho de que esto que Jesús hizo, este sacrificio, sea una cena y nosotros los cristianos la practiquemos, es un recordatorio de que nadie puede hacer suyo los beneficios de la muerte de Jesús si Él no lo ha invitado. Eso es así. La invitación es bien importante, como estábamos mencionando ahorita, la cena, como es algo tan íntimo, si a ti no te llamaron, mi pana, tú no estás invitado, punto y se acabó, tú sabes. Tú tienes que ser invitado para poder comer de esa cena. Y, ¿verdad? Esto es bien importante verlo, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que aún así dicen, no, pero entonces, ¿cómo es eso, verdad? De que el Señor entonces nos escogió, pero eso parece ser como injusto. No, pero realmente piénsalo de esta manera, ¿no? Todos, imagínense que todo el mundo, ¿verdad? Nos metimos en un vehículo y estábamos infringiendo la ley, ¿verdad? Y digamos que la policía está entonces siguiéndonos y todos estamos, dale, vamos, corre, corre rápido, corre de la policía, ¿verdad? Y estamos todos en el mismo barco, ahí en el mismo vehículo, diciendo, dale, vamos, corre, huye de la policía. ¿Qué va a pasar cuando la policía nos agarre? Nos vamos todos presos. Todos nos vamos presos, no importa ahí todos, porque todos éramos parte de ese vehículo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? O sea, lo justo es que todos vayamos presos, todos éramos cómplices del crimen, de lo que se estaba haciendo. No importa lo que fuera, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor dijo, ¿tú sabes qué no? Tú, te voy a sacar de este grupo. Tú te mereces el castigo, pero mira, no, y tú, mira, vente tú conmigo, ¿verdad? Y rescató, ¿verdad?, a unos escogidos, y esto es los invitados a comer de la mesa. Esta cena es bien importante, y es tan Sí. solemne que Pablo, cuando le escribía a los Corintios, lo trata de una manera sumamente seria. Les dice, ok, a pesar de que esto es un símbolo, estamos representando y anunciando lo que Cristo hizo, que es el punto más importante de toda la historia. Yes. Hasta el punto en que Cristo muere, todos esperaban ese punto. Ahora todos miramos hacia atrás, hacia eso que ocurrió. Así que eso marcó la historia antes de Cristo, después de Cristo. Y eso es bien importante verlo, porque entonces no se debe tomar a la ligera este momento tan solemne de comer la cena. Volvemos a repetir, no tiene que ser verdaderamente solamente el juguito con el pan, ¿verdad? Puede ser literalmente una cena. Sin embargo, cuando se comen los elementos, que es cuando Pablo también le escribe a los Corintios, les dice, mira, si, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Como se daba esa cena era muy distinto, cada cual traía su comida y qué sé qué rayo, ¿verdad? Y entonces los que eran ricos pues se saltaban y los pobres se quedaban con un hambre salvaje. Así que lo más importante o el foco, ¿verdad?, de la cena es partir el pan y tomar el vino. Pero decía Pablo, mira, cuando ustedes tomen esto, tienen que hacerlo de manera digna. O sea, que el corazón tiene que estar en el lugar correcto. Ustedes no deben tener ningún conflicto con nadie. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, como decía Michael ahorita, como vamos a tomar activamente esa cena que hemos sido invitados por el Señor Jesucristo, pues de nosotros está el tener el corazón correcto al tomarla. Y dice que por causa de tomarse indignamente, muchos, ¿verdad?, murieron, ¿no? Y le tengo que contar, ¿verdad? Cuento esto porque hay una anécdota. Yo no soy muy sensacionalista, quien me conoce, ¿verdad? Yo no soy muy sensacionalista ni de contar cosas muy estrambóticas, ¿verdad? Ni muy místicas, pero honestamente tuve la oportunidad, lamentablemente, de servir en una iglesia, en una congregación sumamente enferma, donde se estaba encubriendo
unos casos muy, muy feos, ¿no? Específicamente, ¿verdad? De abuso sexual, porque era una iglesia de comunidad. ¿Verdad? El pastor con quien yo servía destapó este asunto, ¿verdad? Pero lo curioso, ¿verdad? Después, ¿verdad? Hubo justicia, gracias a Dios se hizo justicia y esta persona que fue el que cometió los crímenes, pues tuvo que pagar. Sin embargo, una de las cosas que me estaba curiosa es que precisamente de los hermanos que habían encubierto este crimen tan terrible, que no ocurrió con una niña, ocurrieron con varias, todos los que conocían de esto fueron muriendo poco a poco. Mientras, una cosa bien loca, a medida, ¿verdad? Que era como una demostración de cuán charlatanes, con cuánta charlatanería ellos estaban tomando algo que era tan serio como, ¿verdad? Lo que representa la cena. Acuérdense que es un símbolo, así que no es solamente el comer literalmente de la cena y caer muerto ahí, sino que lo que representa es la sangre y la carne de Cristo, ese cordero que nos iría a limpiar. Es prácticamente hacerlo en ridículo, ponerlo en ridículo. Así que es bien serio, es bien importante que estemos en constante reflexión de nuestras vidas, de nuestros corazones, de que tomemos en serio de que cuando vayamos a anunciar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ese cordero que quita el pecado del mundo, estemos claros de que esto es bien importante, debe ser lo más importante en nuestras vidas. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues, mano, yo creo que como punto final en este tema, me gustaría decir que esto precisamente era una cena, una comida, pero una comida que se celebra todavía el día de hoy en familia, ¿no? Los judíos tienen que viajar muchas veces para reunirse en familia. Pero lo que más me parece interesante es que Jesús está comiendo o está celebrando esta cena, este tiempo, no con su familia de sangre, sino con sus discípulos. Y en Marcos 3, precisamente 35, él dice: cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ¿por qué Jesús come o disfruta de esta cena con sus discípulos? Pues mira, porque Jesús estaba creando una nueva familia. Cuando tú te crías con hermanos y hermanas, existe entre ustedes un vínculo muy fuerte. Porque has pasado cosas junto a ellos. Has compartido más experiencias con ellos que con cualquier otra persona. Como es en el caso de muchas de mis amistades. Y voy a omitir muchas de mis amistades. Mis amigos bien cercanos son personas que me han visto en mis momentos más vulnerables. Y esos amigos míos, literalmente yo considero mis hermanos, familia mía, porque me han visto en mis momentos más vulnerables, más difíciles. Es precisamente lo que está pasando con Jesús. Es precisamente cuando te pasa a ti, compartes experiencias con otras personas que los consideras, ¿verdad? Tus amigos, pasan a ser ya familia. Y es lo que Jesús hace alegoría en Marcos 3:35. ¿Por qué es importante que entendamos qué es la Pascua y por qué debemos entender, ¿verdad? Su significado, valga la redundancia? Porque yo creo que, en síntesis, puedo descansar de que Dios no está improvisando, de que Dios es soberano y tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, vamos. Porque cuando yo entiendo todo esto, cuando yo entiendo de dónde viene la Pascua, la celebración de la Pascua, el significado que tiene para los judíos, veo ese momento en donde Cristo muere, yo puedo entender que literalmente ese evento específicamente apuntaba a Cristo y muchos otros, pero ese específicamente apuntaba a Jesús. Y Jesús precisamente muere en esa semana, ¿no? De esa celebración de la Pascua, precisamente como dijimos ahorita, dejándonos saber: ahora yo los voy a sacar de la esclavitud de Egipto, de la verdadera esclavitud.
en la que nos encontramos y es el pecado. So, cuando nosotros entendemos esto, yo creo que por lo menos yo, cuando aprendí esto, me deleito mucho más en entender, ¿no? El significado de lo que Jesús hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo. Y más que todo, descanso en que Dios no es un Dios que hace algo a ver qué pasa, a ver si la gente, tú sabes, no. Dios no es así, Dios no es como nosotros. Y quizás estos puntos que hemos hablado, algunos suenan un poco chocantes, pero es real, hermano. Por lógica, tú sabes, Dios no es como nosotros, en realidad es lo que puedo Definitivamente. decir. Gracias a Dios él mismo, ¿verdad? Que Él no es como nosotros. Sí, Definitivamente. No es por locura, no es, ¿verdad? No es algo que le sorprendió, ¿verdad? Sino que hubo un plan siempre. Y eso definitivamente a mí también me da mucha paz. Qué bueno que lo mencionas, ¿verdad, Michael? Y debería darnos paz. El hecho de que Dios conoce todas las cosas y que Él tiene un plan perfecto que va mucho más allá de nosotros, que es un plan que ha trascendido toda la historia humana y que va a seguir trascendiendo toda la historia humana, que tenemos que entender que Dios no nos necesita, como muchos dicen por ahí, pero Él quiso sencillamente acercarse a nosotros y que eso tiene un valor grande porque el creador del mundo, quien no necesita a nadie, se acerque a nosotros y quiera tener una relación con nosotros, que quiera partir ese pan, que quiera tener esa intimidad con nosotros, entonces resta de nuestra parte en nosotros ceder a eso, definitivamente a la invitación que nos ha hecho. y mano, yo quisiera terminar para quizás darle un espacio a la audiencia que nos ve en vivo. Estaba escuchando esta mañana un podcast de Hebreos precisamente. Y la persona, el moderador, le estaba diciendo, oye, a mí me hicieron una pregunta muy válida. Y esta pregunta decía, la persona que la hizo dijo, ¿por qué ese Dios al que ustedes le sirven, o sea, tenía tanta sed de sangre? O sea, ¿por qué tuvo que mandar a morir a su hijo para derramar sangre y perdonarnos a nosotros? O sea, yo no puedo entender un Dios tan sangriento. ¿Por qué necesitaba enviar a su hijo para que muriera? Y la realidad es que el mismo moderador, respondiendo a la pregunta, decía, mira, en todo caso, Dios no necesitó hacer nada de eso. Los que lo necesitamos somos nosotros. Y pues, mano, yo creo que eso para mí es entender el amor de Dios, que es tan alto, tan ancho, tan profundo, como dice Efesios, tan incomprensible, y entender que Dios, wow, no, Dios me ama y Dios decidió hacer esto a pesar de mí. No sé, es como un poco difícil de explicar, pero es hermoso. Definitivamente hermoso. Yo quería, ¿verdad?, como resaltar algunos de los comentarios que se han dicho, pero antes de cualquier cosita, que vi a alguien aquí que me alegra mucho ver por ahí, Ámbar Chineri, fue una ex estudiante que yo tuve en Puerto Rico. Dios te bendiga mucho. Sé que estás ahí predicando la palabra del Señor constantemente, así que me alegra mucho verte por ahí. Y pues nada, saluditos definitivamente. No sé, vamos a seguir viendo entonces los comentarios por ahí, ¿verdad? Vamos a ver, por ahí tenemos de Manuel, exacto. Si quieres leerlo, Michael. Sí, ese dice, mira, la realidad es que la plaga que estábamos hablando, era para que Dios enseñara su soberanía como Dios justo, ya que en la cultura egipcia adoraban al primogénito como Dios, en este caso el faraón, exactamente. Faraón, el primogénito, heredaba el trono y a él era que adoraban como un Dios. Y no solo eso, es también que Dios, dando justicia justicia del genocidio que se hizo el faraón cuando Moisés era bebé, que mandó a matar a todos los bebés. También, eso es Wow, sí.
que porque también se multiplican en grandes. Es verdad, es verdad. El faraón mismo fue quien mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando Moisés nació. Ujú. Sí, sí. Bien, sepa bien interesante. También me Sí. gustaría compartir este otro comentario de Manuel, donde él dice que la sangre de Jesús clamó más fuerte que la de Abel. O sea, que Caín mató a Abel. Esto significa que la sangre de Abel clamó por justicia, pero la sangre de Jesús cumplió. Uf, la justicia. Ya, che. Qué duro. Qué duro. Sí, a mí me gustaría que compartas el de Jan de Isaías 51:17. Voy a leer de todas maneras el pasaje 51:17. Lo estoy buscando rapidito, pero este pasaje dice: Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Esto se refiere, cáliz es copa, ¿verdad? Así, la copa de la ira de Dios. Y dice, estaba mencionando Jan, que es un aspecto bien curioso, que esta copa fue la que se derramó sobre Jesús. Es la copa que cuando Jesús sabía lo grande y lo terrible que era, dijo: Señor, si es posible, por favor, pasa esta copa de mí, pero Sí. realmente que se haga tu voluntad. Y mira, esa copa que también dice en este comentario de Jan, que dice derramar justicia, entiendo que está bien, porque va con la ira, que está con la copa de ira al furor, y hace referencia a Jeremías 25:15, que también menciona, ¿verdad?, la copa de la ira de Dios o del furor de Dios, y esto es lo que Jesucristo toma, porque esta ira, acuérdense que esta ira va en contra del pecado, y esto tiene algo que ver con la esencia de Dios. Dios es santo. Santo significa que Él es otra cosa distinta al resto de lo que está hecho en el resto del universo y lo que sea, que es Sí. una esencia tan y tan pura, tan y tan y tan pura, que Él no puede mezclarse con lo imperfecto, Él no puede mezclarse con el pecado. Así que para Él poder llegar a nosotros, Él necesita o necesitaba, ¿no?, hacer este plan de redención para poderse relacionar con nosotros, porque aunque Él quería relacionarse con nosotros, nuestro pecado, nuestra falta, nuestra impureza no permitía Ujú. el poder relacionarnos con Él. Esto es hermoso también, es tremendo, es poderoso. Aquí vemos el amor de Dios. Por lo mismo que estaba mencionando Michael ahorita y estábamos mencionando ahorita, era Dios no tenía por qué hacer nada de esto. Él Claro. lo hizo porque Él quiso, porque Él decidió amarnos. Y en la iglesia, que hemos estado hablando del amor, del verdadero significado del amor, que hablamos también del amor ágape, vemos que este amor surge de una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Y Yes. esa decisión del Señor de salvarnos, si eso hubiese dejado llevar por los sentimientos, nos hubiese hecho cenizas hace rato, pero Él Ujú. decidió mandar a su Hijo a que se sacrificara por nosotros y a salvarnos. Qué tremendo, mano. Hermoso. Súper Y tremendo. yo oro con todo mi corazón, oro para que podamos entender la magnitud del sacrificio de Jesús. Oro para que lo podamos entender de tal manera que podamos vivir una vida en agradecimiento, ¿no? Entender, ¿verdad? Que mis obras no me salvan, pero mis obras dicen eh, lo que Jesús ha hecho en mi vida. Mano, oro para que esos por los cuales Jesús murió, pues, mano, lleguen de la manera que sea, y puedan disfrutar de su amor tan y tan grande, tan y tan inagotable, ¿no? Amén. De cierta manera. Así que, Will, no sé si quieres añadir algo adicional. No, realmente yo creo que lo que nos resta es a todo creyente que está escuchando esto, debe tomar en serio, ¿verdad?, la cena y de dónde proviene también la Pascua, que esto reitera nuestra fe, sabiendo que ya desde hace más de 3000 años ya el Señor había propuesto
la manera en que Cristo se iba a manifestar y iba a manifestar Ujú. ese pacto que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Y que el hecho de que el Señor sea el que invite, el hecho de que el Señor sea quien nos escoja, no quiere decir que nos releva de nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, de también Eso. discipular y de guiar a esas personas que necesitan ser liberados por Él. Así que no nos cansemos jamás de predicar el Evangelio, no importa dónde estemos, sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de temor a las represalias. Así sea que perdamos amistades, así sea que perdamos familiares, porque eso es lo que verdad Jesucristo decía, que vino a traer discordia, ¿no? Violencia entre no vino a traer paz, sino ¿verdad? Discordia entre padre, hijo, hermano, etcétera, porque la cultura judía, ¿verdad? El creer, seguirlo, implicaba renunciar prácticamente hasta tu misma familia. Así que no detengamos, porque estas noticias, como dije antes, trascienden nuestras vidas. Es mucho más que la historia que estamos viviendo en esta generación. Es parte de una historia global de la humanidad. Y este plan es bien importante que lo compartamos para que aquellos que fueron invitados a la mesa puedan llegar. Así que imagínense que a usted le Qué dieron hermoso. las invitaciones para que la gente llegue a la mesa. Si usted no las da, la gente no llega a la mesa. Así que invite a la gente a la mesa a comer de la cena del Señor. Amén. Y bueno, sin nada más que agregar, yo quiero hacerle una invitación a todos ustedes a que puedan unirse a nuestro grupo en Telegram, un grupo público / privado. Puede conseguirlo escribiendo en Telegram Comunidad Teológica, o el enlace está también en la descripción de las diferentes plataformas. También puede escribirlo asimismo en el buscador t.me/comunidad teológica. t.me/comunidad teológica. Y por supuesto, y no menos importante, claro, te invito a buscarme a mí como Michael J. Cerezo en todas las redes sociales, y mi podcast, Ortopraxis Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma favorita. Iglesia Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Anchor, Radio Public. En todas esas plataformas y en otras adicionales puedes escuchar este y otros episodios que ya están disponibles allí para que puedas seguir creciendo, ¿no?, en la fe. Y también busca a Iglesia Podcast en Instagram y Facebook también. También en YouTube como E-Iglesia, E-Iglesia en YouTube, para que también disfrutes de unos videos que Wilfredo también comparte por allá. Eso hace. Y nada, gracias Wilfredo, mano. Gracias a ti definitivamente por acompañarme aquí, y pues nada, esto es tan y tan y tan gratificante el poder compartir contigo definitivamente este tiempo. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Saluditos de Iglesia Podcast. Dios los bendiga. Nos vemos, muchas bendiciones. Nos vemos en la semana próxima en otro episodio de Ortopraxis y Iglesia y Redefiniendo y Corazones Pródigos de los Eso muchachos hace. también. Al final están las plataformas para que usted escanee y pueda seguir los diferentes podcasts. Bendiciones.